Que se postre ante ti, oh Dios, la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, oh Altísimo. Salmo 65. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Estamos con Lucas, estamos con el evangelista de la ternura de Dios, y vamos a adentrarnos ya, después de una introducción de varios programas, vamos a entrar en lo que es su trabajo, cómo nos muestra ese rostro del Dios de la misericordia. Y creo que lo más adecuado es comenzar con el texto del capítulo 15, versículos del 11 al 32, que conocemos como la parábola del Hijo Pródigo. Pues bien, intento transmitirles cómo Lucas es el evangelista de la ternura de Dios, como ya he dicho, que es el autor que con más delicadeza nos presenta las entrañas del Padre. Dios es misericordia. Y en este programa comentaremos la parábola del Hijo Pródigo e intentaremos deslindar el rostro del Dios de la ternura. Las palabras de Jesús son todas ellas muy importantes, pero también es muy significativo el lugar que ocupan en el Evangelio. El texto de Lucas, tal como lo presentábamos en los programas anteriores, en esa introducción, se divide en 3 secciones. En nuestra parábola se halla en la segunda, el viaje de Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén, que sería del capítulo 9 al capítulo 19. Es la sección central del Evangelio y además la más extensa. Si consideramos con detenimiento el conjunto de la sección, observamos que Jesús se dedica principalmente a comunicar enseñanzas a sus discípulos. Es cierto que también lleva a cabo diversas tareas, pero su contenido prioritario es enseñar a sus amigos las características del verdadero discípulo: la oración, el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, etc. De alguna manera, en esa segunda sección, Jesús se hace palabra, una palabra que siembra en el corazón de los apóstoles y la fructífera semilla del reino. Hagamos ahora una segunda observación. La parábola, como ya hemos dicho, situada en el capítulo 15, versículos del 11 al 32, está más o menos en la parte central de esta segunda sección. No está exactamente en el centro, pero ocupa una posición bastante central. Advirtamos este detalle. La segunda sección describe las peculiaridades del auténtico discípulo, pero en la zona céntrica se encuentra esta parábola que nos explica la naturaleza más íntima del Dios de Jesús, la ternura y la misericordia. Jesús, durante el viaje, enseña a sus seguidores a ser buenos discípulos, pero en el centro de su enseñanza coloca la descripción del rostro de Dios. Si nos fijamos, veremos que el auténtico protagonista no es el Hijo Pródigo, sino el Padre. Viendo cómo actúa el Padre, percibimos la manera de ser de Dios. El objetivo de esta narración es hacernos descubrir la más íntima naturaleza del Dios de quien somos hijos, Padre de ternura y de misericordia. El episodio pertenece al género literario de las parábolas. Una parábola, como bien sabemos, es un fragmento del texto en que se confrontan elementos muy desiguales.
En la parábola del grano de mostaza, por ejemplo, de Lucas 13, 18 y 19, se compara la pequeñez de la semilla con la magnitud del arbusto. De la levadura, en Lucas 13, 20, 21, se parangona la nimiedad de la levadura con la gran cantidad de harina que hace fermentar. Nuestra parábola confronta la actitud interna y misericordiosa del padre con la actitud mezquina del hijo mayor y la traición del hijo menor. Pero una parábola no se limita a confrontar elementos diversos, obliga a quien la escucha a darse cuenta de la enorme diferencia que hay entre las situaciones confrontadas e inclinarse a favor de la mejor. Nuestra narración parangona la actitud del padre, ternura y misericordia, con la de los hijos, mezquindad y traición. Nos obliga a percibir la desemejanza entre ellas y adherirnos a la del padre. Esta parábola, mostrando la trivialidad de la perspectiva humana, mezquindad y traición, nos hace discernir mejor la profundidad de la mirada de Dios, ternura y misericordia. La misericordia de Dios, hermanas y hermanos, y todos lo hemos vivido en nuestras carnes, en nuestra alma, es infinitamente más poderosa que la fuerza del pecado y la estrechez de nuestras miras. En el largo camino hacia Jerusalén, Jesús explica a sus amigos las cualidades que debe tener todo discípulo, y en esta parábola les muestra la intimidad de Dios. Pero también sabe muy bien que los proyectos humanos suelen ser geniales e ilusionados, pero que las respuestas son muchas veces tan solo mediocres. Jesús no se conforma con presentar a Dios como un Padre de misericordia, sino que matiza enteramente y certeramente la forma en que el Padre ejerce la ternura. Los discípulos se alejarán del camino propuesto por Jesús y abandonarán la senda del amor, pero a pesar del pecado humano, Dios, igual que el Padre de nuestra parábola, siempre permanecerá a la espera del retorno de sus hijos y, sin que ellos lo sepan, velarán la senda de su regreso. Nuestra parábola está precedida de otras dos que nos permiten contemplar a Dios como el Padre que siempre espera y perdona. La parábola de la oveja perdida, en el capítulo 15, 1-7, nos presenta al Dios de la ternura yendo en busca de aquel discípulo que se ha salido del camino. La dracma perdida, en el capítulo 15, versículos 8-10, nos recordará y nos recuerda la preferencia de Dios de la misericordia por los pequeños y por todos aquellos que se pierden. El Hijo pródigo nos muestra al Dios Padre que acoge siempre, espera siempre y perdona siempre sin imponer condiciones. Pero ¿qué elementos encontramos en esta parábola, en este texto? Desde el aspecto literario, pues nuestra historia constituye, una parábola. En ella aparece la confrontación de dos actitudes opuestas, la de los dos hermanos y la del padre. Vamos a ir desgranando en este tiempo que nos queda un poco la actitud de los dos hijos y vamos a empezar con la del menor, ¿vale? Lo vamos a ver en 3 puntos, como siempre. Ya saben que nos gusta dividirlo casi todo en 3, todo lo que podemos. Entonces vamos a ver cómo la decisión de dejar la casa del padre, cómo es una experiencia de una vida que se destruye y esa decisión por rehacer la vida. Pues bien, vamos con la primera, la decisión de dejar la casa del padre. La regla fundamental en el derecho israelita es que solo los hijos varones tienen derecho a la herencia. Entre ellos, el mayor tiene una posición privilegiada y recibe el doble que los demás en la distribución de los bienes paternos. Eso lo vemos en Deuteronomio 21:17 y metafóricamente en 2 Reyes 2:9. Sin embargo, en nuestro texto es el hijo menor quien pide al padre la parte correspondiente a la heredad. El menor, el que tenía menos derechos, pide a su padre un lote de la fortuna familiar.
no se limita a pedir, sino que exige. La palabra dame figura en imperativo. No se dirige a su padre mediante una súplica o una solicitud, lo hace exigiendo una prerrogativa. El padre respeta la libertad de su hijo y sin replicar nada reparte los bienes entre los dos hermanos. Después el hijo menor, como bien sabemos, reuniendo todo lo suyo, abandona la casa paterna y se encamina a un país lejano. Pero creo que hay un punto en que debemos detenernos, y es que no solamente le exige, sino que de algún modo le transmite el sentimiento de que para él está muerto. Pedir la herencia en vida, cuando, como todos sabemos, es algo que desgraciadamente se recibe una vez que ha fallecido el primogénito, es decir, el primogénito no, el padre, ¿no? En este caso, esa exigencia es como decirle: para mí estás muerto. Es un sentimiento duro, un sentimiento cruel, que ya lo iremos desarrollando. El segundo punto, la experiencia de una vida que se destruye. Este muchacho, lejos de la casa del padre y en una tierra extraña, las condiciones se vuelven adversas. Para explicarnos plásticamente el estado de abandono que padece, la narración se vale de frases muy duras. Se ajustó con uno de los habitantes de aquel país. Aquel hijo que tal vez había abusado de su derecho al obligar a su padre a repartir la herencia, ahora resulta que tiene que ajustarse a las condiciones que le impone un desconocido en un país extranjero y en tiempo de hambre. Todos hemos experimentado en nuestra vida que la existencia se hace más dura cuando debemos adaptarnos a las leyes del mundo por haber abandonado precisamente los preceptos de Dios. Y la otra frase, lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Guardar cerdos era, desde la perspectiva de la religión judía, una actividad degradante e inaceptable. La misma legislación israelita prohíbe comer carne de cerdo, y el Antiguo Testamento considera al cerdo como un animal impuro, Deuteronomio 14:8. El Nuevo Testamento, destacando la repugnancia judía hacia los cerdos, nos cuenta la curación del endemoniado de Gerasa, precisamente en Lucas 15, 26-39. Los demonios que salen de aquel enfermo penetran en el cuerpo de los puercos en lo más inmundo. La situación del hijo menor es peor que la de los mismos cerdos. Estos pueden comer algarrobas, pero él ni siquiera puede saciarse con esta comida y desearía comer el alimento de los puercos, pero nadie se lo da. Y tercer aspecto, la decisión por rehacer la vida. Cuando la situación de este insensato no puede ser más desesperada, decide volver a la casa del padre, pero fijémonos con atención en las razones que le impulsan a regresar al hogar paterno. La primera motivación, la más profunda y también la más real, es el hambre. La primera razón por la cual piensa volver no es por amor a su padre ni por reconstruir la unidad familiar. La actitud de fondo por la que decide retomar es porque no tiene dónde caerse muerto, como diríamos hoy en día. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí estoy muriéndome de hambre? Otra motivación, una vez que ha padecido el dolor del hambre y el abandono, aparece la segunda reflexión: he pecado contra el cielo y contra ti. La expresión pecar contra el cielo equivale a pecar contra Dios. Durante el siglo I, los judíos no citaban el nombre de Dios, únicamente lo pronunciaban con voz temblorosa. El sumo sacerdote, cuando una vez al año entraba en el recinto más sagrado y recóndito del templo, en el Sancta Sanctorum. En el habla cotidiana de los judíos sustituían la palabra Dios por el término cielo. Así la realidad divina permanecía envuelta en el misterio. Esa segunda reflexión es crucial. El hijo menor se da cuenta de que él ha pecado. Si su situación no es fruto de la casualidad ni de la mala suerte, él mismo ha desordenado y arruinado su vida. Precisamente eso es el pecado, romper nuestra propia vida,
hacer añicos el proyecto de Dios para con nosotros y destrozar la relación con los hermanos. La jornada del hambre le hace descubrir que él ha malbaratado su propia existencia y a la vez arruinado el proyecto de su padre en favor suyo. Consciente, pues, de su pecado, no se deja hundir en la desesperación, sino que toma la única decisión lúcida. Levantándose, volvió a su padre. El pecado ha dejado secuelas en su vida. Ya no se sentirá ante su padre como hijo, se presentará como jornalero. En su interior percibe la angustia de la ruptura que ha alterado para siempre la relación con el padre y de igual modo su manera de ser. El hijo menor vuelve, pero ya nada será como antes. Tan solo aspira a sobrevivir, a ser un asalariado más, pero ignora lo más importante. La misericordia del Padre está muy por encima del pecado y la traición que él ha cometido. Lo dejamos aquí, el hijo mayor, para el programa que viene, si Dios quiere, que nos hemos pasado de tiempo. Me despido, queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan a mí en esta oración al Señor. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda emplazarles a la próxima emisión de este su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.